Venimos en la serie de los hábitos, ¿cierto? La semana pasada el pastor Andrés, acerca de la paz. ¿A cuánto les ha tocado ejercitar la paz esta semana? Es constante, ¿cierto? Hoy vamos a hablar acerca de la paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? ¿Y cuántos saben que necesitamos paciencia? Voy a desarrollar el tema a través de 5 preguntas. La primera pregunta es sencilla: ¿qué es la paciencia? Y la paciencia viene, la palabra en su etimología viene del latín pati, que significa sufrir, y se introdujo al castellano como la palabra paciente, hablando de los hospitales. Doctor, ahí está su paciente, este es el paciente que sigue. O sea, lo que significa es, paciente es el que sufre. O sea que la paciencia nos habla que tiene que ver con pruebas. En la Biblia, la paciencia es la habilidad para enfrentar los problemas sin explotar, sin lanzar ataques, sin deseo de venganza y siempre con la esperanza en el alivio divino. La paciencia también es perseverancia en calma y sin queja. Y una definición sencilla es que la paciencia es la voluntad para esperar de una forma correcta. ¿Cuántos saben que la paciencia no es un tema de agrado popular? Porque generalmente queremos lo que queremos cuando lo queremos, y no que no nos gusta que nos digan que no podemos tener lo que queremos. ¿Sí o no? Por eso no es un tema de agrado popular. Y siendo honestos, ¿a cuánto nos gusta esperar? ¿A cuánto nos gusta hacer una fila en un banco o en un supermercado y que el cajero o la cajera sea nueva y tengan que estar llamando al supervisor? ¿A cuánto nos gusta estar en un taco por 1 hora? ¿A cuánto nos gusta esperar la comida y que tenemos mucha hambre y que cuando llega la comida está fría y tienen que volverla a calentar? Y esto en cierta forma revela que a veces tampoco nos gusta esperar en las promesas de Dios. Por eso la paciencia es tan importante. ¿Diría usted que es una persona paciente? Bueno, habría que preguntarle eso a su esposa, o esposa habría que preguntarle a su esposo o a sus hijos. Los que nos conocen podrían decir más si somos una persona paciente o no. Pero algo que nos puede ayudar es cómo maneja usted las interrupciones. Cuando está ocupado corriendo con algo y alguien lo interrumpe. ¿A alguien le ha pasado? ¿Qué es lo primero que escucha usted cuando está en un semáforo, cambia y usted no arranca? ¿Qué escucha? ¿Usted es de los que escucha el pito o de los que pita? ¿O de ambos? Y revela que hay cierta impaciencia en nuestro corazón. Entonces, eso es lo que es paciencia. Pero, ¿qué no es paciencia? Paciencia no es resignación. Resignación significa renuncia, rendirse, dejar de creer. Y muchas veces la resignación lleva a una actitud peor, que es el fatalismo. Y el fatalismo ya no es que uno deja de creer, sino que empieza a creer que todas las cosas malas van a suceder. Y permítame decirle algo en esta mañana, y es que cuando usted está esperando algo que usted en su corazón sabe que es Dios, no puede dejar de esperarlo, no puede rendirse. Pero también permítame decirle que si usted sabe que está esperando algo que no es de Dios, usted tiene que hacer un giro. Mi esposa y yo por mucho tiempo, años atrás, estuvimos esperando algo que en nuestro corazón sabíamos, estábamos seguros que no era de Dios. Pero la necesidad nos obligaba, nosotros mismos nos obligábamos mejor, a seguir creyendo por eso, a seguir teniendo la esperanza en eso, aunque sabíamos en nuestro corazón que no era de Dios. Y nos demoramos mucho para hacer un giro, y eso nos costó. Muchos esposos están esperando que su esposa cambie. Muchas esposas están esperando que su esposo cambie. Y muchos están esperando que circunstancias o personas cambien, y quizás Dios quiere cambiarte a ti primero. Y por eso no han visto un cambio, y por eso tienen que hacer un giro. Y tienen que hacerlo rápido, porque cuando uno no gira rápido y sigue esperando algo que no está a la manera de Dios o no es de Dios, va a haber más desilusión. ¿Cuántos han ido a un encuentro? ¿Cómo llega uno de un encuentro? Renovado, ¿sí o no? Nuevo, una nueva persona. ¿Cómo encuentra las cosas? ¿Cambiadas?
Igual. Y a veces hasta peor, porque gente se enojó porque usted se fue allá con esos locos. ¿Sí o no? Pero ¿qué ocurre? Que el cambio en su vida lo capacita para enfrentar las situaciones adversas y las personas en contra de una manera diferente. ¿Me está entendiendo? Entonces, paciencia no es resignación. Paciencia no es fatalismo. Mire, muchas veces cuando Dios dice que no, no es porque Dios nos esté rechazando, es porque nos ama, nos está protegiendo y nos está llevando a crecer. Y nunca, nunca, nunca podríamos decir que Dios no quiere lo mejor para nosotros. Si alguien dice que Dios no quiere lo mejor para él, es porque esa persona no conoce a Dios. Definitivamente. El pastor Charles Stanley dijo: cuando Dios dice no, lo que está diciendo es te amo. Paciencia tampoco es pasividad, negligencia ni mediocridad. Mucha gente cree que paciencia simplemente es sentarse a esperar sin hacer nada, o es la ley del menor esfuerzo. No. Tenemos que caminar en lo que ya Dios ha hablado y tenemos que hacerlo con excelencia y con una excelente actitud. La buena actitud es un buen testimonio para otros de que usted es un hijo, una hija de Dios. Cuando yo era futbolista y uno no era titular, de pronto uno hacía una campaña muy buena y después llegaba otro técnico que no lo quería y no lo ponía y lo mandaba hasta suplente de los suplentes. ¿Sabe qué era lo peor que uno podía hacer? Empezar a entrenarse mal, empezar a hacer las cosas de mala gana y a tener una mala actitud. ¿Qué era lo que había que hacer? Había que entrenar más duro, había que ser el mejor y había que mantener una buena actitud. Y eso era lo que cambiaba las cosas. Lo otro las empeoraba. Y eso es paciencia. No es pasividad, no es mediocridad. Para todo, iglesia, para todo lo que vale verdaderamente la pena en la vida, necesitamos la paciencia. Pregunta número 3: ¿qué es lo contrario a paciencia? ¿Qué dirían ustedes? Pastor, pues impaciencia, ¿cierto? Pero no solamente lo contrario a paciencia es impaciencia, lo contrario a paciencia también es resentimiento hacia Dios y hacia las personas, porque no obraron de la manera que nosotros estábamos esperando. ¿Alguna vez había escuchado esto? Voy a explicarlo mejor. Pero una persona paciente no guarda resentimientos. Una persona paciente no es cínica, sino que trabaja en su corazón para mantener la paz. Y voy a hablarle más adelante de eso. Punto número 4, ¿por qué es importante? O pregunta número 4, ¿por qué es importante la paciencia? Número 1 de por qué es importante la paciencia: para podernos llevar bien con los demás. Y si usted es casado, usted sabe que necesitamos más paciencia. Y si tiene hijos, sabe que necesitamos un poquito más paciencia, ¿cierto? Con toda esta pandemia, a muchos de nosotros nos ha tocado hacer trabajo remoto, ¿cierto? En mi casa, la sala y el comedor están pegados. Es un espacio más o menos pequeño. Está el comedor, está la sala. Entonces mi esposa generalmente trabaja en la sala, pone una mesita. Yo me siento en el comedor para tener más espacio para mis libros, las Biblias. Mi hija se sienta aquí al lado del comedor y mi otra hija al frente. Y a veces cuando el internet está cogiendo bien en las piezas, una se va para la pieza, pero a veces no, y nos toca a todos ahí. Y esta semana ocurrió así. Empecé yo a preparar mi mensaje acerca de ¿qué? Paciencia. Entonces, como estábamos todos, me puse mis audífonos. Yo estaba melo, feliz, preparando el mensaje. Señor, recibiendo del Señor. Y de pronto mi esposa desde la sala dice con esa sonrisita coqueta que le hace la esposa a uno: papi, ¿me traes café? Yo con paciencia me levanté, hice el café para ella, para mí. A los 10 minutos vuelve y me hace la sonrisita: papi, ¿me traes agua? Ok, yo ya me levanté, no tan paciente, pero sin embargo papi fue por el agua. Llevó el agua. Mi hija menor, que en el colegio la tenían, mejor dicho, con una intensidad para hacer un robot, le preguntó a su padre idóneo en electrónica que le ayudara con el robot. Y cuando el cautil estaba conectado, yo cogí el cautil en la mano para ver si el cautil estaba caliente, poniendo en riesgo mis huellas digitales. Y enseguida mi otra hija, que estudia psicología, me dice: papi, necesito que me revises esta relatoría. Y yo dije: ¿pero qué es una relatoría? Y la paciencia ya no estaba en mí. ¿Y cuál tema estaba preparando? La paciencia. ¿Cuántos saben que necesita paciencia para mantener buenas relaciones?
para mantener la paz en la casa. La paciencia es necesaria. Ahora también es necesaria para esperar de una buena manera los tiempos de Dios, y van a hablar más de eso en los grupos esta semana. Pero Gálatas 6:9 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, ¿el tiempo de quién? De Dios, cosecharemos numerosas bendiciones. Y mira cómo termina: si no nos damos por vencidos, es decir, si no nos resignamos. Y en este punto déjeme hacer claridad en algo muy importante. Necesitamos discernimiento alineado con la paciencia para saber cuándo es Dios quien nos está llevando a esperar y cuándo es el enemigo poniendo un obstáculo. Cuando Nehemías oró, cuando él vio la condición del pueblo, él ora por el favor con el rey. A los 4 o 5 meses fue que el rey vio su semblante, pero era Dios llevándolo a esperar, el tiempo de Dios, la forma de Dios. Cuando Habacuc ora por la condición del pueblo, Dios le da una visión y le dice: escríbela. Y le dice: aunque tardare, espérala con paciencia, porque es para un tiempo futuro, pero sin duda se cumplirá. Era Dios llevando a esperar. Pero cuando Daniel ora, en Daniel 10, la respuesta dice que desde el día que Daniel oró y dispuso su corazón para humillarse delante de Dios, desde ese día Dios envió la respuesta, pero el príncipe de Persia, una potestad espiritual, se interpuso. Unido a la paciencia, necesitamos discernimiento para saber cuándo es Dios quien nos lleva a esperar o cuándo es el enemigo que está poniendo un obstáculo y tenemos que hacer guerra espiritual. ¿Están entendiendo? Y también unido a la paciencia necesitamos la fe, porque la fe y la paciencia son necesarias para ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Hebreos 6:10-12 dice: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Lo que hacemos lo hacemos para Dios. Y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Demostramos el amor a Dios sirviéndonos los unos a los otros. Versículo 11: nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, es decir, vivan para amar, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Versículo 12: entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente, en cambio seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia, o sea, paciencia, heredarán las promesas de Dios. Sigue el relato y en el versículo 15 el autor pone un ejemplo de esto, pone a Abraham y dice: entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. ¿Ves la importancia de la fe unida a la paciencia? Para obtener las promesas de Dios. Pero no solo eso, fe para creer que lo que Dios ha dicho sin duda se cumplirá, confianza en Él y en sus promesas, pero al mismo tiempo paciencia para esperar los tiempos y las formas de Dios mientras obedecemos al Señor. Recibí esta palabra para todos ustedes, ahí mismo en Hebreos 10:36. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora. Diga conmigo: perseverar con paciencia es lo que necesito ahora. Ojo pues, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora. ¿Para seguir qué? Haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Recibirán todo lo que Él ha prometido. Si usted lo cree, tiene que darle un fuerte aplauso al Señor. Ahora tenemos la garantía de que la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo lo produce, pero de alguna manera tiene que desarrollarlo, ¿cierto? Ahora, pastor, ore por mí, póngame manos para que yo crezca en paciencia. No, toda la congregación podría orar por ti, ponerte manos para que tú tengas paciencia, y esa no es la manera. Entonces, ¿cómo se desarrolla la paciencia, pastor? Con honestidad. ¿Cuántos quieren más paciencia? Escúcheme lo que le voy a decir. Si no desarrollamos paciencia, siempre vamos a ser inmaduros. Y si somos inmaduros, no podemos caminar en victoria. Y
se lo voy a explicar conforme a la palabra de Dios. Santiago 1, 2 al 5 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cuántos están felices de todos los problemas que están viviendo? Parece una incoherencia lo que está diciendo Santiago, ¿no? Dice: cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Pastor Andrés va a hablar más de esto la semana pasada. Porque ustedes saben que siempre, diga conmigo siempre, que se pone a prueba la fe, la constancia, o sea la paciencia, tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Por qué dice tiene una oportunidad? Porque usted y yo podemos perder esa oportunidad si reaccionamos mal ante las situaciones adversas de la vida. Pero si reaccionamos bien, la paciencia va a desarrollarse. Y mira lo que dice el versículo 4: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia, paciencia, se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará absolutamente nada. Perfectos ahí significa maduros espiritualmente. ¿Cuánto Dios nos ha hablado de madurez en este tiempo? Necesitamos madurar para vivir una vida en victoria. Yo sé que generalmente estamos pidiendo a Dios: Señor, quita esta prueba de mi vida. Está bien, eso es una buena oración, pero creo que deberíamos agregarle: Señor, pero si hay algo que tengo que aprender en este problema, en esta situación, algo donde debo crecer, algo donde debo mejorar, entonces Señor, ayúdame a verlo como tú lo estás viendo, para poder dejar que la paciencia sea formada en mi vida, produzca el fruto de la madurez y pueda caminar en victoria. Santiago 1:12: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. ¿Cuántos quieren corona de vida? No coronavirus, sino corona de vida. Recuerdo hace años atrás en Umbrilla, el pastor Duncan Smith, un tremendo hombre de Dios, era el invitado. Y en una de las enseñanzas, no sé si fue hace 3 o 4 años, él se paró y dijo: esta es la generación de José. Lo señaló a ustedes. Yo no entendí cuando él dijo eso. Explicó las generaciones atrás, pero dijo específicamente: esta es la generación de José. Si no estoy mal, no tendré las palabras exactas, pero creo que tengo el sentir correcto de lo que Dios quería hablarnos y nos sigue hablando, porque no es casual que Dios haya recordado esas palabras justo para este mensaje. En ese mismo Brilla, creo, llegó un hombre que venía de Perú, nacionalidad argentino. Creo que era la primera vez que venía a Medellín, buscó una iglesia y llegó a comunidad. Se paró en la puerta y empezó a escuchar el mensaje. Cuando terminó el mensaje, pidió hablar con los pastores que habíamos esa noche. Los llevaron al salón donde nosotros esperamos tomando café mientras es el otro servicio. Y él llegó, un hombre humilde, sencillo. Se veía el cansancio que tenía, sudando. Y las únicas palabras que dijo fue: tengo una palabra de Dios para ustedes. Y dice: esta es la generación de José. José está tocando a la puerta. Cuando tú escuchas 2 veces la misma cosa de personas totalmente diferentes que no tienen absolutamente cómo encontrarse, porque fue la única vez que vimos a ese hombre, te das cuenta de que es Dios hablando. ¿Y qué significa la generación de José? La generación de José significa una generación de influencia. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Usted sabe que José, cuando tiene 17 años, recibió 2 sueños. Y llamó a sus hermanos y luego a sus padres y les contó el sueño, y ya el don se veía en él. Entonces interpretó los sueños y parece que lo hizo de una manera como fastidiosa y arrogante. Sus hermanos, que ya lo odiaban, primero porque era muy renacuajo, contaba todo lo malo que ellos hacían. Segundo, porque era el preferido de su padre, quien le había dado una túnica de colores. Y ahora la Biblia dice que lo odiaron más, no solamente por sus sueños, sino por la forma en que contaba sus sueños. Y para mí esto es como cuando está el don o los dones del Señor, pero no está el fruto. Uno se vuelve como arrogante, como fastidioso. No entiende muchas cosas. Por eso es tan importante que los dones de Dios actúen con el fruto del Espíritu, para tener el equilibrio sano y correcto.
Para mí, carácter es más importante que talento, y un corazón puro vale más que 1000 diplomas o medallas puestas en la pared. Entonces sus hermanos, molestos con él, aprovecharon la oportunidad para sacar del paso al soñador, quien tuvo que soportar la traición de su propia familia. Sus hermanos querían matarlo, pero le rebajaron como: vendámoslo mejor como esclavo, y así no tenemos que cargar con eso. Pero mira, José empieza una vida de pruebas. Y ahora el chico que había recibido un vistazo genial a su gran destino, ahora está desnudo y con grilletes en las piernas, listo para ser vendido en una subasta. ¿Quién lo compra? Potifar. Empieza a ponerlo a cargo de cosas, pero cuando se da cuenta de que todo lo que toca ese chico prospera y que Dios está con él, lo pone a cargo de todo en su casa, menos de su esposa. Pero la esposa lo ve fornido, buen mozo, así como muchos de ustedes acá en este lugar, y empieza a tentarlo. Y ahora viene la prueba de la sexualidad. Pero José la resiste. Pero la mujer de Potifar miente, y Potifar le cree a ella porque es su esposa. Y entonces le perdona la vida a José, pero lo manda a la cárcel, y ahora tiene que vivir la prueba de pagar por un delito que él no cometió. Es la vida de José, prueba tras prueba. Ahora en la cárcel, el Señor vuelve y le muestra su amor, vuelve y le muestra su favor, y el encargado de la cárcel lo pone a cargo de todo, porque se da cuenta de que todo lo que toca a José prospera. Y un día llegan 2 presos nuevos, el copero y el panadero del rey, y los 2 tienen cada uno un sueño, y José lo interpreta y el sueño se cumple. Mal para el panadero, bien para el copero. Y cuando el copero sale, le dice: mi hermano, usted es una bendición para mí. Estas son palabras mías, por favor. Entonces cuando hable con Faraón, tranquilo, yo lo voy a sacar de acá. Pero cuando él sale, ¿qué pasa? Se olvida de José, y ahora José vive la prueba de la ingratitud. Prueba tras prueba. 2 años después, Faraón tiene un sueño, tiene otro sueño, y ninguno en su reino es capaz de interpretarlo. Y entonces el copero se acuerda: hay un muchacho, ya no tiene 17, tiene 30, han pasado 13 años. Él interpreta, él le puede decir lo que es su sueño, señor Faraón. Y manda a traer a José, le explica lo que está ocurriendo, le cuenta el sueño y le dice que se lo interprete. Y mira la respuesta de José en Génesis 41:16. No está en mis manos el poder para hacerlo, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. ¿Qué está diciendo José ahora? No soy yo, pero Dios puede. Qué diferente es ese José al de los primeros sueños, ¿no? Cómo todas esas pruebas que ha pasado han formado su carácter, han formado la paciencia, lo han llevado a madurar y lo van a llevar a caminar en una vida de victoria. Esa es la importancia del fruto y los dones. Entonces Faraón dijo: wow, yo no he visto a nadie más que tenga el Espíritu de Dios como lo tienes tú, y lo puso a cargo absolutamente de todo. Y aquí es donde vemos que el sueño, el destino de José llega a su cumplimiento en el tiempo de Dios, la forma de Dios, para la gloria de Dios y, ojo, para los propósitos de Dios. Y muchos de nosotros podíamos pensar: aquí sí se vio la mano de Dios con él. No, la mano de Dios estuvo en todo momento con él. Que Dios no quite las pruebas que estás pasando no significa que Él quitó su presencia. Aunque pases por muchos momentos de dificultad, la presencia de Dios está contigo, tomándote de la mano para guiarte al destino. No, tienes que aplaudir más fuerte al Señor. Que sigas en la misma prueba, que sigas luchando, que sigas batallando, no significa que Dios no esté. Aún en medio de la dificultad te muestra su amor y su favor. Y créeme, cuando sabes que es Dios, espera lo que viene. Y espéralo de una manera correcta. El hambre tocó toda la tierra y solo Egipto tenía comida. ¿Y a quién tenían que ir para comprarle? Al segundo, después de Faraón, a José. ¿Y quiénes tuvieron que ir a comprar? Sus propios hermanos, ¿no? ¿Y no creen que era una oportunidad para sacarse la espinita?
Es impresionante Génesis 45, 7 y 8. Los hermanos están delante de José y ellos se asustan cuando saben que es José. Y seguramente pensaron: hasta aquí llegamos. Pero mira la respuesta de José: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes, a sus familias, y preservar la vida de muchos más. ¿Cómo interpretó el sueño la primera vez? Todos ustedes y aún el cucho y la cucha se van a inclinar ante mí. Y ahora está diciendo: ay, tranquilos, todo esto fue idea de Dios y Él me hizo llegar primero. ¿Y sabe para qué me hizo llegar primero? Para guardar su vida, la de sus familias y la de muchos más. Versículo 8: por lo tanto fue Dios, mira las palabras siempre, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¿Sabe lo que significa la palabra consejero en hebreo? Padre. Fue Dios quien me hizo un padre de faraón. Cuando la gente puede ver el corazón del Padre que hay en ti, eso solamente significa una cosa: crecimiento. Después que dijo me hizo un padre, después dice también me hizo administrador de su palacio. Y después dice gobernador de todo Egipto. Recuerda que te dije que lo contrario a paciencia que era, no solo impaciencia sino resentimiento. Nunca ves resentimiento en José hacia Dios. Nunca ves que se quejó, aún con todas las situaciones que tuvo que pasar. Lo alabó y siempre en sus relatos está: pero Dios, pero Dios, pero Dios. Y tampoco ves resentimiento hacia sus hermanos. Todo lo contrario, ves perdón. Ahora, José entendió que esto no se trataba de solo un sueño personal. Y tienes que entender eso, porque por eso es importante la palabra profética de ser la generación de José. No es que Dios solamente quiera cumplir tu sueño personal y tengas una vida linda. José entendió que esto iba más allá de sí mismo. José entendió que él había sido puesto en ese lugar para bendecir la nación de Egipto, la nación donde Dios lo había puesto. Y a través de bendecir la nación de Egipto, todo su pueblo, el pueblo de Israel, iba a ser bendecido. E Israel fue bendecido en ese tiempo de José en la tierra de Gosén. Cuando leo esto, viene a mi mente Jeremías 29, 7: y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde les envía el destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Traigamos eso hoy al 2020. ¿En qué ciudad estamos? ¿En qué nación estamos? ¿Por cuál ciudad y por cuál nación tenemos que trabajar? Por la paz y la prosperidad de esta ciudad y de esta nación. Amén, porque nos permiten estar aquí cada domingo adorando al Señor, escuchando la palabra. Pero permítame exhortarles: no solamente podemos ser cristianos domingueros. Gloria a Dios, tenemos que venir y anhelamos el día que podamos estar como antes todos y aún más, y ver las pilas de entrar y tener un buen problema. Pero la generación de José está diciendo es que usted y yo tenemos un llamado, no solamente a estar un domingo acá, sino que tenemos que ser un llamado a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Cuando Jesús dijo ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, Él no dijo ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo hasta que empiece a cumplirse todo y cuando yo venga. Él no le puso un límite. Necesitamos una santa tensión entre Jesús viene, se está cumpliendo todo, amén, tenemos que seguir siendo la sal y la luz. Y otros pueden decir no, siempre han dicho que Jesús viene y nada que viene. Igual tienes que seguir siendo la sal y la luz, si viene hoy o si viene en 30 años. Usted y yo tenemos que vivir y vivir para Dios. Entonces planeen como si tuviéramos 100 años por delante, pero vivamos como si hoy el Señor regresara. ¿Sabe cuánto porcentaje de la gente que asiste a la iglesia, y no solamente a comunidad, sino en el mundo, va a ser un ministro dentro de la iglesia? 3%. O sea que 97% tiene un llamado. ¿A dónde? Política, administración, empresarios, comunicaciones, deporte. Y si las personas que tienen el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, no son los que ocupan esos lugares, entonces ¿quién los va a ocupar? ¿Entiende el llamado? La misión de Dios sigue siendo la misma, porque Dios es el mismo: sal de la tierra, luz del mundo. Nuestros propósitos van mucho más allá de nosotros mismos, son propósitos de Dios.
Y ustedes son la generación de José. Póngase de pie y dele un fuerte aplauso al Señor.